A cada uno por nombre, bienvenido a nuestro canal de Inspira, un canal que no solo somos Daniel y yo los que estamos compartiendo, sino cada uno de ustedes quienes con sus comentarios vienen a sumarle y a multiplicar estas bellas enseñanzas que juntos estamos aprendiendo de la mano del Señor. Y hoy, antes de entrar al tema, quiero compartirte que fue mi primer día en el gimnasio a raíz de uno de los últimos videos que yo publiqué de buscar nuestra mejor versión, esa que el Señor tiene diseñada para nosotros. Y te lo quiero compartir para inspirarte a que si tú, al igual que yo, estabas posponiendo el comenzar un nuevo aprendizaje o a lo mejor dejar un mal hábito, hoy es el día que hizo el Señor. Y aunque para mí hoy fue un día doloroso en el gimnasio porque habían pasado más o menos como 12 meses que no había ido, te puedo decir que es algo que para mí es necesario para seguir fortaleciendo músculos y que el órgano tan vital que es el corazón siga siendo saludable. Así que te lo comparto para inspirarte a iniciar aquello que tú has estado posponiendo por mucho tiempo y que va a beneficiar no solo tu vida, sino tu alma. Y justamente de procesos necesarios, hoy te quiero venir a contestar uno de los comentarios que recibí en cuanto a si la restauración matrimonial es un proceso injusto o necesario. Y es que muchos se sintieron identificados con el último video en donde leímos uno de los comentarios acerca de una de las personas que está parada en la brecha por su esposa. Y Daniel ahí nos vino a compartir un poquito más acerca de su proceso, y si tú no pudiste ver ese video, aquí te dejo la letra ahí en la esquina superior para que al terminar este video lo puedas ver en tu tiempo libre. Y la restauración matrimonial para mí en un principio fue un proceso bastante injusto, y era cuando yo tenía mis ojos enfocados 100% en Daniel, sin ver lo que el Señor estaba a punto de hacer en mi vida. Y a lo mejor tú has decidido ya no restaurar tu matrimonio, pero sigues viniendo al canal para aprender nuevos temas acerca de otras cosas que compartimos aquí, como la sanidad del corazón. Quiero decirte que esta respuesta no solo aplica para aquellas personas que decidimos sí restaurar nuestro matrimonio, sino también a ti que has tomado la decisión de no hacerlo. Y te voy a decir por qué. El proceso para mí fue sumamente necesario porque fue a raíz de yo tocar fondo que yo pude descubrir comportamientos incorrectos, decisiones incorrectas que yo había tomado que me llevaron hasta este punto. Y no me refiero a la decisión equivocada de escoger a mi cónyuge, aunque tú así pienses en el caso tuyo, pero decisiones en cuanto a comportamientos y hábitos incorrectos que yo tenía en cuanto a cómo lidiar ante el conflicto. Conflicto que se da no solo en matrimonios que están en crisis, sino aún en matrimonios saludables. Y antes de empezar con los puntos que te quiero compartir a continuación, quiero leerte los comentarios que recibí que nos inspiraron a hacer este video. Patricia Díaz nos comentó que ella le dio gracias a Dios porque el comentario o el correo que se envió de verdad decía lo que ella sentía. No se quedó con nada de esa persona, pero que le gustaría escuchar mi respuesta porque, así como Daniel dijo en el anterior video, él es un ex pródigo y no podía entender realmente lo que nosotros llegamos a sentir. El otro comentario fue de Daniela Usuwa, quien dice que sí, es interesante porque así es como inicialmente nos sentimos, como que fuera una cuestión injusta, pero no debemos atacar al pródigo, ya que no se trata de él, sino se trata de nuestro amor genuino, motivados a mejorar, crecer y aprender, no para que la pareja vuelva, sino al contrario, lo hacemos porque reconocemos nuestro pecado, nuestras fallas y nos presentamos delante de Dios. No debes iniciar este proceso pensando que es justo o que no lo es, porque ciertamente el matrimonio es de dos. Dios sabe el anhelo de tener un hogar restaurado, pero poniendo la visión en el pródigo, eso no pasará. Tenemos que sanar
nuestro corazón y volver al Padre. Y ahí te resumo ese comentario bello que nos dejó Daniela. Y es que no lo pude decir yo mejor, porque realmente de eso se trata este proceso. Llegamos a un punto de crisis en donde el dolor fue tan intenso que no tuvimos otro remedio, porque no lo encontramos ni en personas ni en cosas materiales, que voltearnos de regreso a nuestro primer amor, ahí donde estábamos listos para escuchar su voluntad y su dirección. Ahí es realmente cuando sabemos que hemos tocado fondo. Y lamentablemente muchos no escogimos a Dios como la ruta inicial, sino como la última opción. Tratamos de pelear en nuestras fuerzas haciendo lo mismo, esperando un resultado contrario que nunca se vino a dar. Y para mí fue un proceso necesario, porque yo, siendo sumamente infiel, siendo sumamente adúltera, porque puse a mi esposo en el trono de mi corazón y saqué a Dios, pude ver realmente cuánto yo merecía el castigo que Jesús recibió en la cruz, quien Él sí fue injusto, porque lo que a Él le tocó vivir era lo que a mí me tocaba vivir. Mas, sin embargo, este proceso de la restauración matrimonial fue leve comparado a los azotes, a los clavos que mi amado Jesús recibió por las transgresiones de mi desobediencia y de mi caminar en lo opuesto a la voluntad de Dios causaron. Así que en mi caso fue un proceso sumamente justo y necesario para yo no solo valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, sino para también reencaminarme hacia el propósito y el diseño real que Dios tenía para mi vida. Y hay muchas personas que me dicen, Bebe, este proceso podría ser menos doloroso si Dios me dijera de una vez por todas si Dios va a restaurar mi matrimonio. Y hay casos, por ejemplo, en el cual no se casaron, vivieron en unión libre, otros casos en donde no tuvieron hijos, casos donde ya se divorciaron y otros donde el pródigo ya hasta se casó de nuevo. Y me entran correos preguntándome esto, y yo te quiero decir que el Señor nos mandó a llamar para proclamar a través de nuestro testimonio un Dios de segundas oportunidades. Una enseñanza en donde para Dios no hay nada imposible, que si Él lo hizo con un matrimonio que estaba tan roto, Él lo puede hacer nuevamente. Es un Dios que no vino a condenar, sino vino a dar una vida, y una vida en abundancia para todo aquel quien viene y acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Pero aunque yo te dé esa respuesta, a lo mejor no te satisfaga, porque dentro de tu corazón tú la quieres recibir de parte del Señor directamente. Y varios la han recibido a través de las escrituras, otros en palabra profética, otros tal vez a lo mejor de estos videos han vuelto a creer. Pero es necesario que para que tú puedas escuchar la voz del Señor y poder seguirla, bajes tus muros de orgullo, bajes tus muros de falta de confianza. Y es justamente para lo cual este proceso de restauración, y no me refiero en cuanto solo a la matrimonial, sino a la de tu corazoncito, se llevó a cabo, fue permitida en tu vida, para que toda falta de perdón, todo orgullo, toda falta de confianza en el Señor que te aparta de escuchar su voz, sea removido de tu vida de una vez por todas. Y entonces, una vez que tu corazón esté dispuesto a escuchar la voz del Padre, sin duda alguna, tú la vas a escuchar en su momento preciso. Y es importante que sepamos que una de las primeras armas que el Señor nos ha dado es la oración. Si tú aún estás batallando con perdonar, con bajar esos muros de orgullo, con el tenerle confianza a tu Padre Celestial, porque a lo mejor tu Padre terrenal te abandonó, la oración tiene poder. Y te quiero dar dos ejemplos puntuales, uno en la Biblia y uno en mi testimonio propio de cómo el Señor escuchó mi oración. Pero ojo, tenemos que tener claro que muchas veces,
por la condición enferma de nuestro corazón, no pedimos correctamente. Y por eso es que muchas veces nos quedamos estancados. El primer ejemplo de oración y cómo tiene poder es el caso de que se encuentra en Números capítulo 14. Y yo te voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Este es el pueblo que se revela cuando Dios, con su mano poderosa, cambia el corazón del faraón y liberta al pueblo de Israel de ser esclavo en Egipto. Todos van caminando en dirección a la tierra prometida cuando muchos quitan sus ojos del Señor y la vuelven a poner en su circunstancia. Se empiezan a quejar de que no hay carne, de que no hay agua, de que van a morir en el desierto. Y por más que Moisés está aconsejándolos, no escucha. Y ahí te invito a que leas el libro de Números capítulo 14. Pero quiero que mires cuando Moisés intercede por el pueblo en el versículo 13, le dice a Dios, cuando Dios ya se cansó de escuchar tanta queja, y dice en el versículo 11, dice, ¿hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? ¿Nunca me creerán? Aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Entonces dice en el versículo 12, Dios, negaré que son míos y los destruiré con una plaga, y luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos, le dice a Moisés. Pero Moisés responde en el versículo 13 y le dice, Dios, no, ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan esto? Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo. Si los destruyes, los egipcios le informarán a los demás habitantes. Y sigue diciendo Moisés, a lo mejor van a pensar que como no los lograste sacar, por eso los tuviste que destruir. Y sigue Moisés intercediendo hasta llegar al versículo 20, donde Dios le contesta, los perdonaré como me lo pides. Y aquí quiero que mires el poder que una oración tiene de transformar un camino de maldición y destrucción hacia un camino de regreso a la misericordia y gracia de Dios. Y obviamente hubieron consecuencias para este pueblo incrédulo y quejoso, pero Dios no los destruyó, sino los perdonó. Ese es un ejemplo maravilloso que miramos en la Biblia, uno de muchísimos. Otro que te quiero dar con mi testimonio es que fue uno de los errores que cometí. Y muchos me vienen a preguntar, ¿cómo oro por mi cónyuge quien está afuera? Y yo te quiero decir que a mí no se me ocurrió la brillante idea de preguntar, ni tampoco de pedirle a Dios que me diera su dirección, sino que empecé a orar conforme la dirección de mis sentimientos y mi corazón engañoso. Al principio yo pedía por justicia, que a Daniel lo partiera un rayo, que mejor se lo llevara de regreso, y era con mucha cólera mis oraciones. Pero hubo un punto en donde Dios empezó a transformar mi corazón y a llenarlo de un amor incondicional por Daniel. Y entonces me fui al otro extremo y empecé a pedir constantemente que Dios le tuviera misericordia. Y fue hasta que vino un profeta, quien no sabía cómo estaba llorando, que me vino a preguntar, dice el Señor, ¿cuánto tú amas a tu esposo, que pides cada noche por misericordia? Yo estoy trabajando en lo que no me agrada de él, pero necesito, me dijo el Señor, que él reconozca su error para romper con el decreto de muerte en su contra. Mi oración con un corazón enfermo y no bajo la dirección del Señor estaba deteniendo la mano de Dios. Dios quería disciplinar a su hijo amado, que antes de ser mi esposo era su hijo. Pero yo era, Señor, no le pegues, como aquellos abuelitos donde antes nos escondíamos detrás. Padre, no, que no le falte comida, que no le falte techo. Y pues mis oraciones iban encaminadas a un amor que el Señor estaba desarrollando en mí, mas no en la dirección de la voluntad del Padre, quien quería destruir el decreto de muerte que el pecado había traído hacia la vida de mi esposo. ¿Qué te quiero decir? Cuando estamos orando, si no sabemos cómo orar, porque hay tal grado de dolor, tal grado de enojo, tal grado de frustración, de falta de perdón, es mejor alinearnos al modelo de oración de Jesús,
que es el Padre nuestro, el Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya, así como en el cielo, aquí en la tierra. Que podamos saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y ya sea que Él te diga, sí, esta unión libre la convertiré en un matrimonio, o no, esta batalla no te toca pelearla, tú puedas aceptar que su voluntad es la mejor para tu vida. Porque muchas veces pedimos, pero no pedimos lo que Dios tiene en planes mucho más altos y perfectos que ojo humano no ha oído ni ha visto. Así que si tú estás en este proceso en donde has pensado que es sumamente injusto, yo hoy te quiero invitar a que tú veas que este proceso ha sido necesario, no con el fin de recuperar a tu esposo, como nos lo decía Daniela, sino con el fin de regresar a nuestro primer amor, el único que nos va a dar una dirección que es perfecta, que no se confunde, que es agradable, que aunque en este momento se sienta como un trago amargo, más adelante vas a ver que fue necesario y que su voluntad no solo es buena, perfecta y agradable, sino es mucho mejor de lo que tú te imaginas, que ningún ojo y ningún oído humano ha escuchado. El siguiente punto que te quiero compartir es un punto que aprendí ayer en la congregación a donde yo asisto en Vida Real con el pastor Ronnie de Madrid, que nos explicaba justamente cómo es el entrar en el lugar santísimo, ahí en la presencia del Señor en tu tiempo de oración. Y es que lo dividió en 3 partes, así como el proceso de Jesús, el morir, el resucitar y el ascender. Cuando nosotros nos presentamos ante el lugar secreto, primero morimos a todo aquello que interfiere con mi comunión con Dios. Como nos decía Daniel, para escuchar la voz, la dirección del Señor, primero tenemos que bajar todos esos muros de orgullo, de falta de perdón. Entiéndase todo tipo de pecado que a Dios le desagrada. Y el Espíritu Santo es tan hermoso que si tú le pides escudriñar tu corazón, Él te va a mostrar que es aquello de lo cual es necesario entregar en un arrepentimiento genuino. El Señor, no quiero volver a ofenderte haciendo esto. Y esto lo encuentras en Lucas 9, versículo del 23 al 24. Aquí entregas enfermedades, aquí también entregas toda brujería, ocultismo que tú sepas o que tú no sepas que te han hecho, el temor, la ansiedad, el desánimo y todo aquello que te pueda enorgullecer y hacer sentir como que no necesitas la ayuda de Dios. El siguiente punto es el resucitar a la identidad verdadera que Dios ha preparado para mí, una nueva de la cual Él me está entregando a través de su escritura. Aquí es donde leemos la palabra de Dios, donde recordamos qué ha dicho Dios de nosotros. Y esto está en Efesios del versículo 4 al 6, capítulo 2. Aquí es donde el Señor nos prende en fuego, en donde rebosa nuestra copa y en donde nos podemos enfrentar a un mundo como ovejas, que dice la palabra de Dios, en medio de lobos. Y recuérdate que los lobos no se acercan al fuego porque le temen. Te podrán ladrar, te podrán tratar de asustar, pero el fuego los mantendrá lejos. Y el tercer paso es el ascender, ahí en el lugar santísimo. Pasas del atrio al lugar santo, al lugar santísimo, en su presencia, para buscar la autorización del Padre para mis proyectos, para mí, las peticiones que yo le estoy presentando. Pues solo entonces yo tengo la autoridad. Ahí es en donde nos alineamos a la voluntad del Señor. Padre, yo quiero lo que tú quieras. Si tú este proyecto no lo quieres, yo lo voy a aceptar y tampoco va a estar el yo quererlo. Si tú quieres que emprendamos esta batalla, yo sé que no es por mis fuerzas ni con mi ejército, sino con tu espíritu. Y ahí, como un eclipse, nos decía el pastor Ronnie Madrid, nos fusionamos con la voluntad del Padre. Inspira nació en el corazón del Señor para testificarte e inspirarte a regresar a tu primer amor. Y es por ello que no damos consejería, es por ello que no atendemos llamadas ni damos
consejos por WhatsApp, porque al final nuestro fin no es crearte una codependencia en un proceso que sí es doloroso, pero necesario para poder romper esas paredes, esos decretos y todo aquello que nos ha alejado por tanto tiempo del Señor, y así encontrarnos con un Padre, aquel que siempre anhelamos tener y que a lo mejor en lo terrenal no tuvimos, con un esposo ideal que a lo mejor estás esperando que regrese, pero sin poder experimentar un esposo real. Me decía hoy mi amiga del alma, no vamos a saber cómo orar por ese esposo que deseamos tener. Primero debemos experimentar el ser esposas de el Dios vivo, quien lo ha dado todo por nosotros, y que a través del Espíritu Santo podemos llegar a tener esa relación maravillosa. Y ese amigo y consejero real por el cual muchas veces ni siquiera le consultamos, que es Jesús, el que hemos necesitado ayer, hoy y que seguiremos necesitando hasta que Él regrese por su amada iglesia. De eso se trata este proceso, ya sea que quieras o no recuperar tu matrimonio, con que tú entiendas que este proceso, lejos de ser injusto, es un proceso necesario para regresar a tu verdadero diseño y al único y verdadero amor de tu vida, que es tu Creador, quien hoy, más que tu Creador, quiere ser tu esposo, quiere ser tu amigo fiel y consejero. Te mando un fuertísimo abrazo y hasta la siguiente pregunta.